11:44. Así que ni bostecen, ni se duerman, ni se paren de los asientos. No voy a cortar el mensaje. Bien. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy quiero compartirles a ustedes el inicio de una serie. Vamos a estar hablando de los libros históricos, pero de personajes de los libros históricos. Y lo vamos a hacer en contraste. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar del rey Acaz. Segunda de Reyes, capítulo 16. El rey Acaz. No Acab, sino Acaz. Y después vamos a hablar del hijo de él, de Ezequías. Y después vamos a hablar del hijo de Ezequías, Manasés. Buenísimo, que desayunado bueno. Lo que queremos, la intención, el propósito con esta serie de mensajes es que ustedes vean lo que pasa, lo que puede pasar con el hijo suyo, con el hijo mío, con el hijo de su hijo o con el hijo de mi hijo. Amén. Y vamos a empezar por Acaz. Segunda de Reyes, capítulo 16. Gloria a Dios. Yo quiero que leamos los primeros versículos, empezando en el 1, para que veamos, para que tengamos el contexto de la vida de este hombre cuando ejerce el reinado. Segunda de Reyes, capítulo 16. Empezamos en el versículo 1. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Ese hoy es el tiempo que se escribió el libro. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando a casa la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en el altar.
y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delante de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mártir sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Bien, vamos a resumir esto. Ustedes ven toda esa referencia al templo y a la parte que había en el templo. Eso era parte de un pacto que Dios había hecho con Israel en la época de Salomón. ¿Recuerdan cuando Salomón oraba, que Dios se le apareció en la inauguración del templo en sueño y le preguntó, le dijo, pide lo que quieras? Ese templo que Salomón acababa de hacer en ese momento es el que está cuidando. Porque tenía un modelo distinto, que fue el que vio en el rey extranjero en Asiria. Y él quería, en vez de preservar el modelo que Jehová le indicó cuando construyeron el templo, él lo modificó para hacerlo conforme al rey de Asiria. ¿Qué le parece? Ahí está. Él perdió de vista la santidad del templo y dejó de usar las cosas del templo, como Dios decía, para usarla conforme al modelo de una nación pagana que no tenía nada que ver con Jehová. Ustedes observan que aquí al principio habla de Peca, hijo de Remalías, y entonces compara ese Peca con el inicio del reinado de Acaz. Eso lo hace porque después de muerto Salomón, ustedes saben que el reino se dividió en dos: reino del sur y reino del norte. Y se desarrollaban en paralelos, un rey de Israel y un rey de Judá. Acaz era rey de Judá. Este Peca era rey de Israel. Un mismo país, como que un país se divida en dos naciones. Así estaba. Ahora, Dios había hablado a Israel en el sentido de que ellos tenían que llevar a cabo un estilo de vida que los diferenciara de las naciones vecinas. En ese tiempo, el desafío que tenía el pueblo de Dios era el tema de la idolatría. ¿Qué hacían las naciones vecinas? Construían un muñeco bien diseñado de madera, de plata, de oro, de hierro, de bronce, y después que hacían ese muñeco, le hacían un altar e iban a arrodillarse a pedirle a ese muñeco que ellos mismos construyeron. Y el Señor le dijo a Israel: no hagas así, y no te juntes con esa gente, no hagas alianza con ellos, porque te van a arrastrar a su práctica. ¿Por qué el reino se dividió en dos en la época de Roboam? Ustedes, los que han leído los libros históricos, recordarán que Israel tuvo un reino unificado cuando el Señor escogió a Saúl, que tuvo un reino unificado cuando Dios escogió a David, que tuvo un reino unificado cuando Dios escogió a Salomón. Pero Salomón desobedeció a Dios, ese gran sabio, uniéndose a mujeres
ahí, lo cual le había sido prohibido, con la advertencia de que lo iban a arrastrar a los pecados que Dios rechazaba y por lo cual Dios había desarraigado a las naciones vecinas. Él no hizo caso. Salomón tuvo entre esposa y concubina 1000. ¿Cómo se la averiguaba? Yo no sé. Pero eran 1000. ¿Y qué pasó? Que tal como el Señor había advertido, cuando llegó a la vejez, esas mujeres inclinaron el corazón de él. Oigan bien, las mujeres gobiernan hasta cuando no saben que gobiernan. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, porque la mujer sabia conduce bien las cosas. Eva condujo a Adán. Y la Biblia dice que Dios le dijo: por cuanto obedeciste a tu mujer y no a lo que yo te dije, te da su sentencia. Abraham había recibido de Dios el mensaje de que iba a tener un hijo de su mujer. Pero la mujer le dijo: toma a la sierva por mujer, para que el hijo que nazca de esa relación con ella sea muchacho mío. Y él obedeció a Sara y tomó a Agar. Y hasta hoy los pleitos que hay en el Medio Oriente es por eso. Porque Sara y Agar tuvieron rivalidad, porque la esclava, cuando se vio embarazada y la señora no concebía, empezó a echarle guararey. Ustedes saben, ¿verdad? Y a burlarla y a mirarla con desprecio, como yo soy, porque estoy peleada de lado, tú no puedes. Y en ese tiempo esa era la aspiración más alta, tener hijos. Y entonces, ustedes saben la historia que Sara la bota. Se me va de mi casa, que aquí no me ha criado. Se me va. Y entonces Dios interviene. Y el ángel le da un consejo a Agar: vete, ponte más ante tu señora. Ella vuelve, pero con su compulsito por dentro. Y cuando el padre del muchacho, después que nace Ismael, que nace Isaac, Ismael lo burlaba, lo afrentaba. No sabemos lo que le decía, ¿verdad? Tal vez era narizón, porque en esa zona la gente son predominantemente narizón, a veces orejón. Ismael, Agar tenía que ser una mujer muy hermosa cuando Sara la escogió. Y entonces Ismael lo molestaba. Y la cuerda que Ismael le daba a Isaac la cogió Sara. No sabemos cómo era, pero Sara le molestó y la buscó. Está bien. El muchacho se va por ahí, Dios lo protege, pero ¿cómo se va el muchacho? Dolido. Quedan en libertad, pero echado de la casa del papá. Y el muchacho va creciendo con ese malestar. Los descendientes de Ismael hoy son los filisteos. Son esa gente de la franja de Gaza, son los descendientes de Ismael. Todo ese pleito, ¿por qué vino? Porque él obedeció a Sara. En un asunto en el cual Dios le había dado mandamiento y promesa. Sara, que se había reído cuando dijeron: y siento bien, mi marido ya viejo, vamos a tener deleite y vamos a tener muchachos. Y el ángel le dijo: ¿te estás riendo? No, yo no me reí, te estás riendo. Como que no crees, pero cuando llegue el tiempo ya lo verás. Esa Sara, ante la realidad, se deslumbró. En vez de confiar y dar gloria a Dios, no importa lo que diga este muchacho, el celo, eso muestra que Sara tenía su pico, tenía su rabo. Altercó con Abraham. Se me va, no era el hijo de ella, que es un esclavo como el hijo mío. Y Abraham dijo: no, espérate, muchacho, hijo mío también. Y ella dijo: aquí no va a heredar, se va. Y se armó un berrinche en la casa, que Dios intervino y le dijo a Abraham: haz lo que ella te dice. Sácalo. Pues yo lo voy a proteger, pero sácalo, haz lo que ella te dice. Eso mismo pasó con Adán y Eva. ¿Dónde aprendieron Caín y Abel a pelear? En la casa, porque después que pecaron hubo rivalidad entre ellos dos, porque lo primero que él hizo fue la mujer que me diste, callada no se iba a quedar Eva. Ahí ellos aprendieron a pelear en la casa. ¿De dónde vino eso?
por desviarse del mandamiento que Dios le dio. Este hombre hace Salomón hace lo mismo. Y cuando él entró en la vejez, la mujer de él, que era cananea, tenía Baal, otra tenía Baal-Zebú, otra tenía Sera, otra tenía Moloch, otra tenía Dagón. Y a cada mujer de esa le hizo un altar para esos ídolos en Israel. Entonces, Dios le dijo: es así la cosa. Voy a romper el reino, pero voy a preservarte una porción por amor a David. Y cuando Salomón murió, vino un hijo de él llamado Roboam, y ustedes conocen la historia. Cuando le piden que baje la carga impositiva, se llevó del consejo de los jóvenes y rechazó el consejo de los consejeros que había tenido Salomón. El reino se dividió entonces y aparece un hombre llamado Jeroboam, a quien Dios le da la mayoría de las tribus, y Roboam, el hijo de Salomón, queda con dos tribus, Judá y Efraín, y el reino del sur. En el contexto del desarrollo de esa división hay que darse acá. Y él sabía, porque era descendiente directo de David, él sabía cómo tenía que hacer las cosas. Pero él decidió hacerlas como el rey de Asiria la había hecho. ¿Ustedes se imaginan que yo llegue y diga: hermano, vamos a quitar este púlpito y aquí vamos a poner una mesita con mantelitos de colores, con candelabro para ponerle velitas, y aquí vamos a poner una imagen del divino corazón de Jesús, y aquí vamos a poner una imagen de la Santa Familia, porque al final estamos hablando, ¿verdad?, de imágenes bonitas y sanas. Pero no solamente que yo haga eso que ustedes van a hacer. Eso fue lo que pasó en Israel. Él empezó a meter los modelos del mundo y del paganismo, y el pueblo lo aceptó. ¿Quién ejecutó las decisiones conforme al modelo? Estaba en Damasco, y de allá le mandó el modelo, toma, al sacerdote. Y el sacerdote, en vez de decir: no, espérate, pero Jehová dice eso, que no, obedeció al hombre antes que a Dios. Oigan bien. El día que yo le proponga a usted que hagamos aquí una cosa que usted sabe que contradice la Biblia, usted llega al infierno primero que yo, si usted lo acepta. Oiga bien, porque las consecuencias de que se tuerza la palabra y se practique va a afectar a todos. Esto, todo lo que él hizo era contrario a la palabra de Dios. Mire, que agarrar, ustedes se leen en Éxodo cómo se hizo el tabernáculo, ¿verdad? Y él cortó todo eso, lo cortó. Y dijo: eso va así. ¿De dónde él sacó eso? Del modelo que vio en la Siria, en la ciudad de Damasco. Usted dirá: bueno, por eso es cuestión de forma, sí, pero ahí había en el fondo una intención de alterar la disposición de Dios para poner la disposición del hombre. Hay cosas que es verdad que son de fondo, pero por lo que significan, tiene un sentido pernicioso, de bendición o de maldición. Dice aquí que no anduvo rectamente como su padre David. No anduvo en rectitud. Y el pueblo, calladito, aceptó eso. Esto es una responsabilidad de todos. Gloria a Dios. Usted no va a armar un rebú mientras yo voy hablando, pero si usted escucha que yo digo algo que contradice la Biblia, eso tiene que prenderle un bombillito. Usted tiene que decir: ¿será que se equivocó? Mínimo, ¿verdad? Usted tiene que tener algún tipo de reacción. Que usted tiene el Espíritu Santo, usted es templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Y tú no puedes aceptar como los pichoncitos de ciego todo lo que el otro le traiga. Oiga, la Biblia es tan clara en cuanto a eso, para prevenir situaciones contrarias a la voluntad de Dios, que Pablo, cuando habla de la profecía, dice: profetice uno
y a lo más dos, y los otros juzguen. Así, cuando usted ve que hay una manifestación del Espíritu Santo y están hablando en lengua, no diga, es el Espíritu Santo, es unción. ¿Cómo tú sabes que es unción y que es el Espíritu Santo? Usted tiene que evaluar, juzgar, dice la Biblia. Usted tiene que ver, usted tiene que observar. Porque Satanás también se mete y habla en lengua. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No toda manifestación, porque usted vea que se están estremeciendo y hablando. Decía el libro en estos días, ¿verdad? Que vino aquí hablando en lengua y está sentado ahí y dijo de que, ¿qué trabajo lengua es? Porque él no entiende, él no entendía. Usted tiene que orar y pedir la dirección de Dios, pedir el movimiento. Porque donde están reunidos los hijos de Dios, el otro llega por el lado. Usted ha leído en Zacarías que cuando estaba Jehová, estaba el ángel de Jehová y estaba reunido con el sumo sacerdote Josué, dice la Biblia, y Satanás estaba allí para acusarlo en la reunión. Entonces usted tiene que pedir discernimiento para saber cuándo él está entrando, porque a veces él está por ahí pero no se atreve, pero hay momentos que él está mirando quién está flojo para curarse. No se guíe por manifestaciones, guíese por la Biblia. Amén. Guíese por la Biblia, que esa es la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Dios se puede manifestar y Dios se manifiesta, pero esa no debe ser nuestra guía. La guía tiene que ser la palabra. Entonces este individuo siguió por un modelo que se veía bonito. Así puso altares. Ellos en cada montecito ponían un altar para un ídolo. Debajo de los árboles frondosos ponían un altar. La gente iba, como hoy se dice, en procesión a esos lugares. ¿Dónde pasó eso? En Jerusalén. En la capital que Dios escogió. Donde reinó David, Salomón y antes Saúl. Donde había un templo con un altar que Dios había dicho que desde allí se iba a manifestar. Y llegó al punto acá de modificar la estructura interior. Los mobiliarios, cómo estaban dispuestos. Y dijo, ese es un altar, ese es mío. Ahí, o sea, lo volvió un área del templo, un área privada para él. Y eso no estaba en la escritura como mandamiento de Dios. Ese altar es para mí, para yo hacer un sacrificio personal. Yo soy el rey. Y nadie abrió la boca para decirle, así no es. Pero este hombre que se comportó de esa manera inapropiada tenía la referencia de sus antecesores, de David, que anduvo correctamente. Y ya veremos cómo lo hizo el hijo de él. Él tuvo un hijo llamado Ezequías. Y vamos a ver cómo lo hizo el hijo, cómo lo hizo el hijo del hijo y el hijo del hijo. Un hijo puede tener un padre correcto y él ser incorrecto. La gente a veces dice, esos son los papás. No, no siempre son los papás. Que los muchachos cuando crecen deciden a veces tomar su propio camino. A veces antes de tener la madurez, escogen los modelos externos y hacen sufrir a los padres. Como Esaú, que buscó mujeres egipcias y eso fue de sufrimiento para Sara. No siempre es porque el papá, no. Porque este tenía el referente de su antepasado e hizo lo contrario. Ezequías vio lo que Acaz hizo y Ezequías no hizo eso. Manasés vio que Ezequías vivía correctamente, pero no vivió correctamente. Y a veces los hijos se dejan de deslumbrar por los malos ejemplos, por la calle, por la vecindad, por el coro, y no se guían de los ejemplos del papá. Aunque en el fondo sepan que papá y mamá me han dado buen ejemplo, el enemigo los oscurece. ¿Y sabe usted por qué el enemigo los oscurece? Porque quiere atacarle a usted, quiere atacarle a mí como padre. ¿Y por dónde que más nos duele? Por la familia. Por
los hijos. Por los hijos. Cuando a su hijo le va bien, ¿cómo usted siente? ¿A usted le va bien aunque usted no estaba por ahí? Si hablan bien de un hijo suyo, ¿cómo usted se siente? Pero si hablan mal, también tiene su reacción. Nos duelen los hijos y el enemigo ataca por ahí. Por esa razón, aunque Dios los liberte, Dios hace cosas, hace maravillas. Por tanto, concluyo recomendándole, oremos por nuestros hijos. Amén. No nos desmayemos ni que agarremos pique. Yo no voy a dejar, no. Interceda por sus hijos. Porque ellos no tienen la fuerza para hacerlo. Pero usted sabe lo que puede la intercesión. Usted sabe lo que puede la oración. No desmaye. No se debe vencer por las circunstancias. Clame a Dios. Ore por el corazón de sus hijos. Pídale a Dios que cambie el modo de pensar. Dios escucha las oraciones. Amén. Dios le bendiga.